La Gestapo registró su panadería 12 veces, sin saber que bajo el horno había 60 niños. Martha Keller, 17 de octubre de 1943, 5:45 am, Rue des Rosiers, París, Francia. El Hauptsturmführer Ernst Weber empujó la puerta de la panadería Keller con la confianza de quien ha realizado esta operación 100 veces antes. El aroma de pan recién horneado llenaba el aire matinal, una obscenidad sensorial en una ciudad hambrienta. Detrás de él, 4 agentes de la Gestapo esperaban órdenes. «Duodécima inspección», anunció Weber en francés con acento alemán pesado. Registros de harina, cupones de racionamiento, documentos de empleados. Martha Keller, de 43 años, parada detrás del mostrador con delantal cubierto de harina, asintió con la resignación de quien ha aprendido que resistir visiblemente solo empeora las cosas. Por supuesto, Herr Hauptsturmführer, todo está en orden. Weber sonrió con desdén. Esta panadería le molestaba de maneras que no podía articular completamente. Producía demasiado pan para su tamaño. Atraía demasiados clientes para su ubicación. La panadera estaba demasiado calmada cuando los nazis aparecieron sin avisar. Algo estaba mal. Siempre había estado mal. En 11 inspecciones previas, nunca había encontrado evidencia concreta, pero su instinto, afinado por años cazando resistentes, le decía que esta mujer escondía algo. Lo que Weber no sabía, lo que 12 inspecciones exhaustivas nunca revelarían, era que directamente bajo sus botas, separado solo por ladrillos refractarios de un horno de panadería activo, había un búnker que contenía en ese momento exacto 17 niños judíos entre 3 y 14 años, inmóviles, silenciosos, respirando aire filtrado a través de conductos de ventilación disfrazados como salidas de vapor del horno. Y esos 17 niños eran solo los ocupantes actuales. Para octubre de 1943, el búnker bajo la panadería Keller había albergado, alimentado y eventualmente evacuado a más de 60 niños judíos cuyas familias habían sido deportadas a Auschwitz, Bergen-Belsen, Drancy. Esta es la historia de cómo una panadera viuda transformó su negocio familiar en la operación de rescate infantil más efectiva de París ocupado. Cómo el calor de un horno comercial creó la cobertura perfecta para vida subterránea, y cómo el pan que alimentaba a colaboracionistas nazis financiaba la salvación de los niños que esos mismos nazis querían muertos. La panadería. Antes de la ocupación. La panadería Keller había operado en Rue des Rosiers desde 1893, fundada por el abuelo de Martha, Heinrich Keller, inmigrante alemán que había dominado el arte de la panadería alsaciana. Para 1940 era institución del barrio judío de Marais. Baguettes perfectas, chayá los viernes, pasteles que hacían llorar de nostalgia a exiliados alemanes. Martha había heredado el negocio en 1938, cuando su esposo, David Keller, murió de tuberculosis a los 41 años. Fue una transición brutal. Mujer sola manejando un negocio físicamente demandante en sociedad que asume que las viudas se remarcarían o colapsaría. Martha no hizo ninguna de las dos cosas. Contrató a 2 panaderos asistentes, aprendió cada aspecto del negocio que David había manejado, trabajaba jornadas de 16 horas amasando, horneando, vendiendo. Para 1940, la panadería era más exitosa que nunca. Su hija única, Sophie, de 19 años, trabajaba como dependienta. Juntas manejaban el frente mientras los panaderos trabajaban atrás. Era una operación eficiente, rentable, respetada. Cuando los alemanes ocuparon París el 14 de junio de 1940, el barrio Marais cambió inmediatamente. Era corazón del París judío. Sinagogas, comercios kosher, escuelas religiosas. Los nazis lo identificaron inmediatamente como objetivo prioritario. Las primeras medidas fueron sutiles. Registro de judíos, restricciones de horarios, prohibiciones de ciertas profesiones. Martha, técnicamente no judía, según las leyes raciales nazis, su familia era católica alemana, podía continuar operando legalmente. Pero sus clientes, predominantemente judíos, enfrentaban restricciones crecientes. En septiembre de 1940,
Las autoridades de ocupación implementaron un sistema estricto de racionamiento. Cada familia recibía cupones mensuales para pan, carne, lácteos. Las cantidades eran brutalmente inadecuadas: 250 gramos de pan diarios por adulto, 350 por niño. Hambre calculada como herramienta de control. Las panaderías recibían asignaciones de harina correspondientes exactamente a los cupones que debían redimir. En teoría, era imposible producir pan extra. En práctica, Marta descubrió rápidamente que el sistema tenía fisuras explotables. Su primera ilegalidad fue pequeña. Cuando cliente judío llegaba sin cupones suficientes, discretamente deslizaba pan extra en la bolsa sin cobrar. Luego comenzó a comprar harina en mercado negro, usando ganancias de clientes adinerados que pagaban precios inflados. Pequeñas transgresiones que gradualmente construían red de resistencia pasiva. Para principios de 1942, Marta operaba efectivamente 2 panaderías. Una legal que servía a colaboracionistas, oficiales alemanes y parisinos con cupones apropiados, y una ilegal que alimentaba a judíos, resistentes y familias desesperadas sin recursos. Era insostenible financieramente. La harina del mercado negro costaba 3 veces el precio oficial. Marta agotaba ahorros rápidamente, pero cada vez que consideraba detener la operación, recordaba rostros de niños hambrientos, madres desesperadas, familias desintegrándose bajo presión nazi. Entonces continuaba horneando. La primera niña, 12 de julio de 1942. La Rafle du Bel d'Achive, la redada del velódromo de invierno. En operación masiva, policía francesa arrestó 13.152 judíos en París en 2 días. Familias completas fueron arrancadas de apartamentos, transportadas al velódromo de invierno, luego deportadas a campos de tránsito y eventualmente a Auschwitz. El Marais fue devastado. Calles que resonaban con yiddish y risas infantiles se volvieron silenciosas. Ventanas vacías, mirando como ojos ciegos. Marta observó desde su panadería mientras familias que conocía desde décadas eran cargadas en autobuses. Vio a la familia Goldstein siendo arrestada, padres, 3 niños. Vio a los Rosenbaum, sus mejores clientes, siendo empujados violentamente. Vio docenas de niños llorando, confundidos, aterrorizados. Y no hizo nada, porque ¿qué podía hacer? Una panadera contra toda la maquinaria de ocupación nazi. 3 días después, el 15 de julio por la noche, alguien tocó suavemente la puerta trasera de la panadería después de que Marta había cerrado. Abrió con precaución. Una mujer judía que reconocía vagamente, vecina de 2 calles al este, sostenía una niña de aproximadamente 5 años. «Por favor», susurró la mujer. «Mi esposo fue arrestado en la redada. Yo también debería haber sido arrestada, pero no estaba en casa. Escuché que viene la segunda redada. No puedo proteger a mi hija. Por favor, solo por una noche, hasta que encuentre un lugar seguro». Marta miró a la niña. Ojos enormes, rostro pálido, aferrándose a una muñeca de trapo. Miró a la madre, quien claramente no había dormido en días. «Entre», dijo Marta, decisión tomada en segundo. La madre entró, explicó rápidamente. Se llamaba Rachel Levy. Su hija era Sara, 5 años. Rachel había conseguido papeles falsos para ella misma y planeaba huir al sur, zona no ocupada. Pero viajar con niña pequeña era demasiado peligroso. Necesitaba a alguien que escondiera a Sara temporalmente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Marta. 2 semanas, tal vez 3. Juro que regresaré». Marta sabía que era mentira, no mentira maliciosa, sino mentira de madre desesperada prometiendo lo imposible. Las probabilidades de que Rachel sobreviviera el viaje al sur, estableciera vida segura, regresara por su hija eran microscópicas. «Déjela», dijo Marta finalmente. «Cuando pueda regresar, regrese». Rachel lloró, besó a Sara violentamente, susurró promesas que ambas sabían que probablemente no cumpliría. Luego desapareció en la noche. Sara se quedó parada en la cocina de la panadería, todavía aferrando su muñeca, mirando a Marta con terror absoluto. «¿Tienes hambre?», preguntó Marta gentilmente. Sara asintió microscópicamente.
Marta le dio pan con mantequilla, leche que había costado fortuna en mercado negro. Sara comió mecánicamente, sin placer, solo necesidad de sobrevivir. Esa noche, Sara durmió en el sofá de la sala de estar arriba de la panadería. Marta no durmió nada, cerebro procesando implicaciones. Había cruzado línea de asistencia pasiva a escondimiento activo. Si los nazis descubren niña judía en su apartamento, la ejecución era probable. Para ella y Sophie. A la mañana siguiente, Sophie encontró a Sara sentada rígidamente en el sofá. «Mamá», dijo Sophie calmadamente. «¿Quién es ella?» «Sara. Se quedará con nosotras temporalmente». Sophie, de 19 años pero endurecida por 2 años de ocupación, entendió inmediatamente. «¿Cuánto tiempo?» «No sé». «¿Y si viene la Gestapo?» Marta no tenía respuesta. Durante los siguientes 3 días, Sara permaneció en el apartamento, nunca haciendo ruido, moviéndose como fantasma. Era inquietantemente silenciosa, habiendo aprendido a edad imposiblemente temprana que visibilidad significaba peligro. El 18 de julio, Marta recibió segunda visita nocturna. Mujer diferente, mismo terror. 2 niños esta vez, hermanos de 7 y 9 años cuyos padres habían sido deportados. ¿Podía Marta esconderlos, solo temporalmente? Marta dijo sí, antes de que su cerebro racional pudiera objetar. Para fin de julio, tenía 5 niños escondidos en su apartamento de 2 habitaciones. Era absolutamente insostenible. Los niños hacían ruido inevitable. Vecinos preguntaban. Marta inventaba historias, sobrinos evacuados, hijos de amigos refugiados. Las historias eran obviamente falsas, pero vecinos simpatizantes fingían creer. En agosto, un oficial de la Gestapo apareció para la inspección rutinaria de registros de racionamiento. Marta lo recibió en la panadería, mientras 5 niños se escondían absolutamente silenciosos en el apartamento de arriba. El oficial revisó papeles, encontró todo en orden, se fue. Fue entonces cuando Marta comprendió. Necesitaba un mejor escondite. No podía continuar manteniendo niños en un apartamento visible. Necesitaba algo más seguro, más permanente, más ingenioso. Necesitaba construir búnker. La construcción del refugio. Marta contactó a Maurice Blanc, arquitecto de 58 años que había trabajado en la remodelación de la panadería en 1936. Maurice era parte de la resistencia comunista, red clandestina operando en París ocupado. «Necesito tu ayuda», dijo Marta directamente. «Necesito esconder a los niños, muchos niños. Necesito un espacio que la Gestapo nunca encontrará». Maurice estudió el espacio. La panadería ocupaba la planta baja del edificio de 3 pisos. El horno comercial dominaba el espacio de trabajo, estructura masiva de ladrillo refractario que requería carbón constante para mantener temperaturas de 250 grados, necesarias para un pan perfecto. «¿Cuántos niños?», preguntó Maurice. «No sé, 10, 20, los que necesiten refugio». Maurice midió, calculó, consideró. «El sótano bajo el horno», dijo finalmente. «Nadie busca bajo hornos activos. El calor hace parecer imposible que haya espacio habitable». El sótano existente era área de almacenamiento pequeña, aproximadamente 3 metros por 4 metros. Maurice propuso excavar más profundo, crear espacio secundario directamente bajo el horno, luego construir techo especial de ladrillo refractario que soporta peso del horno, pero permitiera espacio habitable debajo. «El calor será un problema», advirtió. «El horno opera a 250 líquidos. Incluso con aislamiento, la temperatura abajo será significativa». «¿Habitable?», preguntó Marta. «Sí, incómoda, pero habitable». «Entonces hazlo». La construcción tomó 3 semanas en agosto de 1942, realizada por la noche y los domingos cuando la panadería estaba cerrada. Maurice trabajó con 2 ayudantes de la resistencia, todos albañiles profesionales. Excavaron 1 metro adicional bajo el sótano existente, creando espacio de 2.2 metros de altura. Instalaron un sistema de ventilación ingenioso, conductos delgados disfrazados como salidas de vapor del horno, permitiendo aire fresco entrar,
pero haciendo imposible detectar que ventilaban espacio habitado. Construyeron entrada oculta, trampilla bajo estante de almacenamiento en sótano, cubierta con cajas de harina. Para acceder, había que mover estantes, levantar la trampilla, descender la escalera de madera. Cerrando la trampilla desde abajo, el espacio se volvía completamente invisible. Dimensiones finales del refugio: 3 metros por 4 metros, 2.2 metros de altura. Espacio total: 26 metros cúbicos. Capacidad estimada: 15-20 niños sentados o acostados. Maurice instaló iluminación eléctrica conectada secretamente al sistema de la panadería, haciéndola parecer parte del consumo normal. Instaló estanterías básicas, colchones delgados, cubetas para necesidades sanitarias. El detalle más ingenioso era el sistema de temperatura. Maurice había calculado que el calor del horno, incluso con aislamiento, mantendría el refugio a aproximadamente 28-32 grados, temperatura incómoda pero no peligrosa. En invierno sería ventaja: calor gratuito sin necesidad de calefacción detectable. Hay problema adicional, explicó Maurice: el ruido. Los niños tendrán que permanecer absolutamente silenciosos cuando haya clientes arriba o inspecciones nazis. Entrenaremos, respondió Marta simplemente. El costo total: 3.000 francos, equivalente a 6 meses de ganancias de la panadería. Maurice se negó a cobrar, pero Marta insistió en pagar materiales. El dinero vino de ahorros que había planeado usar para el retiro. Retiro se había vuelto un concepto absurdo. La supervivencia era la única meta. El 1 de septiembre de 1942, el refugio estaba completo. Marta transfirió los 5 niños del apartamento al espacio bajo el horno. Era caliente, estrecho, opresivo, pero era invisible. 2 días después, Gestapo realizó la primera inspección mayor de la panadería. El Hauptsturmführer Weber y 3 agentes revisaron cada centímetro: cocina, horno, sótano de almacenamiento. Weber golpeó paredes, midió espacios, buscó inconsistencias. Debajo del horno, 5 niños permanecieron absolutamente inmóviles, sudando en el calor de 30 de Greentracht, conteniendo respiración cada vez que escuchaban botas nazi arriba. Weber nunca encontró nada. El refugio era ingenieril perfecto. Todo parece en orden, admitió finalmente. Pero volveremos. Algo sobre esta panadería no me convence. Era una promesa que cumpliría 11 veces más. El sistema de operación. Para finales de 1942, Marta había desarrollado un sistema complejo para manejar el refugio. No era simplemente esconder niños, era mantenerlos vivos, sanos, mentalmente estables durante semanas o meses hasta que pudieran ser evacuados a ubicaciones más permanentes. Admisión. Los niños llegaban a través de una red clandestina de resistencia judía. Organizaciones como Œuvre de Secours aux Enfants, OSE, identificaban niños cuyos padres habían sido deportados o que estaban en peligro inminente. Contactar a Marta a través de intermediarios. Ella nunca rechazaba a nadie. Documentación. Sophie mantenía registros meticulosos pero codificados. Cada niño era identificado solo por número. Edades, condiciones médicas, nombres de parientes, si existían, eran registrados en código simple que solo Marta y Sophie entendían. Si Gestapo capturaba registros, serían inútiles. Rutina diaria. Los niños descendían al refugio cada mañana antes que la panadería abriera a las 6:00 am. Permanecieron allí hasta después del cierre a las 7:00 pm. Durante horas de operación, el silencio era absoluto. Cualquier ruido audible arriba podía traicionar su presencia. Alimentación. Marta desviaba pan defectuoso al refugio, más cualquier comida adicional que pudiera conseguir en mercado negro. Los niños comían 2 veces diarias: desayuno antes de descender, cena después de emerger. Raciones eran limitadas pero más generosas que lo disponible para judíos bajo ocupación. Educación. Sophie, quien había completado el lycée, enseñaba informalmente por las noches. Matemáticas básicas, lectura, historia.
Los niños necesitaban mantener las mentes activas para evitar regresión. Libros venían de vecinos simpatizantes. Higiene. El refugio tenía cubetas para necesidades. Sophie las vaciaba cada noche, desechando contenido en el sistema de alcantarillado. No había agua corriente abajo, así que la limpieza era rudimentaria. Enfermedades eran preocupación constante. Médicos. Marta había contactado al doctor Henri Dubois, médico local simpatizante. Henri visitaba irregularmente, examinando niños con señales de enfermedad. Trataba infecciones menores con antibióticos del mercado negro. Casos serios eran problemas sin solución real. Salud mental era el desafío más grande. Los niños habían perdido familias, vivían en terror constante, permanecían confinados en espacio estrecho y caliente por 12 horas diarias. Muchos desarrollaban pesadillas, mutismo selectivo, regresión del desarrollo. Sophie pasaba horas nocturnas consolando, distrayendo, proporcionando apariencia de normalidad. Evacuación. El objetivo era mover niños a ubicaciones más seguras cuando fuese posible. Granjas en zona no ocupada, conventos que escondían niños judíos, familias gentiles dispuestas a adoptar temporalmente. La red de resistencia organizaba transporte cuando las rutas eran seguras. Promedio de estancia: 6 semanas. Para principios de 1943, el sistema funcionaba con eficiencia increíble. Marta manejaba un flujo constante. Nuevos niños llegaban cuando otros eran evacuados. En un momento dado, el refugio alberga entre 8 y 17 niños. Y la Gestapo continuaba inspeccionando, nunca encontrando nada. Las inspecciones. Weber estaba obsesionado. Cada vez que inspeccionaba la panadería Keller y no encontraba nada irregular, su frustración crecía. Algo estaba mal. Tenía que estar mal. Inspección 2, 15 de noviembre de 1942. Weber llegó sin aviso a las 3:00 p.m., hora pico de clientes. Revisó registros de cupones, interrogó a Marta sobre fuentes de harina, midió inventario contra ventas registradas. Todo coincidía perfectamente. Marta había falsificado registros con precisión que contadores profesionales admiraran. Debajo, 12 niños sudaban en silencio de 32 de Ga, escuchando botas nazis arriba. Una niña de 7 años necesitaba desesperadamente toser. Se tapó la boca con manta, sofocando sonido hasta que lágrimas corrieron por su cara. Weber se fue frustrado. «Volveré», prometió. Inspección 3, 8 de enero de 1943. A las 5:30 am, antes de que la panadería abriera. Weber esperaba capturar operaciones tempranas, potencialmente ver actividad ilegal antes que Marta pudiera ocultar evidencia. Encontró a Marta y 2 panaderos preparando masa, operación completamente normal. Los niños todavía estaban en apartamento arriba, descendiendo solo después que Weber se fuera. Inspección 4, 3 de marzo de 1943. Weber trajo especialista en construcción, ingeniero que medía espacios buscando inconsistencias arquitectónicas. Midieron la panadería completa, compararon con planos originales del edificio de 1890. El ingeniero notó que el sótano parecía ligeramente menos profundo que indican los planos. Podría haber espacio adicional, sugirió. Weber ordenó la excavación. 2 agentes pasaron 3 horas rompiendo piso de sótano en esquina opuesta al horno, buscando espacio oculto. No encontraron nada porque estaban excavando en el lugar equivocado. Debajo del horno, 17 niños escuchaban cada golpe de pico, cada maldición alemana, cada especulación sobre dónde podría estar el espacio oculto. Cuando Weber finalmente se fue, uno de los niños mayores, Michel de 13 años, susurró: «Pensé que nos encontraríamos. Estaba seguro». «Pero no lo hicieron», respondió Marta después, consolando. «Y no lo harán». Inspección 5, 22 de abril de 1943. Inspección nocturna. Weber apareció a las 10:00 p.m. con 4 agentes, esperando encontrar actividad clandestina después de horas de cierre. Encontró a Marta limpiando, Sophie leyendo, 2 panaderos que vivían en el edificio preparándose para el trabajo nocturno de masa. Los niños estaban en el refugio, donde dormían cada noche.
Weber interrogó a todos por 2 horas. ¿Dónde habían estado esa noche? ¿Habían visto movimientos sospechosos? ¿Conocían judíos escondidos en el vecindario? Todos respondieron con verdades parciales e ignorancia fingida. Sophie, particularmente, actuó brillantemente. Joven ingenua sin interés en la política, solo ayudando a su madre viuda a manejar el negocio. Weber se fue sin evidencia, pero con sospecha intensificada. Inspecciones 611 continuaron durante 1943, cada una más invasiva. Weber traía perros en una ocasión. Los perros detectaron olor de niños, pero Marta explicó que residentes del edificio incluían familias con hijos. Olor venía de arriba. Traía detectores de sonido en otra, pero niños habían sido entrenados en silencio absoluto, ni respiración audible. Traía equipo de rayos X portátil para examinar paredes, tecnología demasiado primitiva para penetrar grosor del horno. Cada inspección fallaba. Cada fallo enfureció más a Weber. Inspección 12, 17 de octubre de 1943. La más exhaustiva. Weber llegó con 8 agentes, equipo de demolición, autorización para destruir, propiedad si era necesario en búsqueda de evidencia. Esta vez, anunció, encontraremos lo que escondes. La 12ª inspección. Weber no estaba actuando solo por instinto. Tenía nueva inteligencia. Informante anónimo había reportado que la panadería Keller escondía niños judíos. El informante no tenía detalles de ubicación, pero confirmaba las sospechas de Weber. Los 8 agentes se dispersaron por la panadería. 2 comenzaron en el sótano, golpeando paredes sistemáticamente. 2 revisaban el apartamento arriba, interrogando a Sophie agresivamente. 2 examinaban el horno, buscando espacios ocultos en la estructura. 2 más revisaban registros en búsqueda de discrepancias contables. En el refugio, 17 niños se apretaban en la oscuridad. Marta había apagado electricidad cuando vio a los agentes acercarse, así que estaban en negrura absoluta. El calor era opresivo, 33 terrestriales. Humedad de respiraciones múltiples, creando atmósfera sofocante. Los agentes arriba eran extraordinariamente metódicos. No era redada apresurada, era excavación arqueológica de edificio, capa por capa. En el sótano, agentes movían todas las cajas de harina, examinando paredes y piso bajo ellas. Estaban a menos de 2 metros de la trampilla. Sara, ahora de 6 años y residente del refugio por 15 meses, sentía pánico absoluto. Había desarrollado claustrofobia en su tiempo bajo tierra. El calor, la oscuridad, los sonidos de nazis arriba reactivaron terror primordial. Comenzó a hiperventilar silenciosamente. Michel, el chico de 13 años quien había emergido como líder natural, la abrazó, cubrió su boca gentilmente, susurró en su oído: «Soy agua, tú eres agua, somos agua, sin forma, sin miedo». Era un mantra que Sofía había enseñado, adaptado de técnicas de meditación. Funcionaba perfectamente, pero funcionaba. Arriba, Weber interroga a Marta con intensidad que rozaba violencia. ¿Dónde están los niños? ¿Qué niños? Los niños judíos que escondes. No escondo a nadie. Manejo panadería, horneo pan. Es todo. Tu producción excede tu asignación de harina. Compro harina adicional legalmente de proveedores autorizados. Mentira perfecta respaldada por documentos falsificados perfectos. Hay rumores. Los rumores no son evidencia. Weber la golpeó. Bofetada que resonó a través de la panadería. Sophie gritó desde el apartamento arriba, corriendo escaleras abajo: «Deja a mi madre en paz». Un agente la agarró, la sostuvo mientras ella luchaba. «Última oportunidad», dijo Weber a Marta, cuyo labio sangraba. «Dime dónde están». «No hay nadie», repitió Marta, voz firme a pesar del dolor. Weber pasó 6 horas registrando. Los agentes literalmente desmantelaron secciones de la panadería, rompieron paneles de madera, arrancaron estantes, vaciaron completamente el sótano, apilando todas las cajas de harina en la cocina de arriba. Por un momento terrible,
Un agente estuvo parado directamente sobre la trampilla. Si hubiera golpeado el piso en ese punto exacto, el sonido hueco lo hubiera traicionado. Pero no lo hizo. Dio 3 pasos al este, golpeó allí, escuchó solidez de concreto sobre tierra. A las 11:45 am, Weber admitió la derrota. «No hay nada aquí», reportó un agente. «Imposible», insistió Weber. «Tiene que haber algo». Pero no había. No había nada que pudieran detectar con tecnología de 1943 y mente de 1943. «Si descubro que me mentiste», amenazó Weber a Marta, «te ejecutaré personalmente». «No hay nada que descubrir», respondió Marta calmadamente, aunque internamente temblaba. Weber se fue, llevando consigo frustración que bordeaba obsesión patológica. Había inspeccionado esta panadería 12 veces. 12 veces había fallado. No habría inspección 13ª. Weber sería transferido a Frente del Este en noviembre de 1943, donde moriría en Stalingrado en febrero de 1944. Cuando los agentes se fueron, Marta esperó 30 minutos antes de abrir la trampilla. 17 niños emergieron, sudados, traumatizados, pero vivos. Sara colapsó inmediatamente, sollozando incontrolablemente. Sophie la sostuvo, meciéndola como bebé. «Está bien», susurró Sophie. «Estás segura. Estamos todos seguros». Pero nadie se sentía seguro. El terror había sido demasiado real, demasiado cercano. La vida bajo tierra. Para los niños que pasaban semanas o meses en el refugio bajo la panadería Keller, la experiencia era una suspensión psicológica entre vida y muerte. No eran exactamente prisioneros, pero tampoco eran exactamente libres. Existían en limbo donde cada día era idéntico al anterior, donde futuro era concepto abstracto, donde pasado era trauma que trataban de no recordar. Los residentes permanentes. Algunos niños solo pasaban días antes de ser evacuados. Otros permanecían meses cuando las rutas de escape estaban comprometidas o no había familias anfitrionas disponibles. El récord fue Jean-Claude, de 11 años, quien vivió en el refugio por 7 meses completos entre febrero y septiembre de 1943. No era vida, Jean-Claude después recordó en testimonio de 1985. Era pausa. Todo estaba pausado. Mi crecimiento, mi educación, mi humanidad. Existía en constante estado de alerta, nunca relajándome completamente, porque en cualquier momento podría necesitar ser absolutamente silencioso, absolutamente invisible. Adaptaciones físicas. Los niños desarrollan tolerancia notable al calor. Temperatura de 30 a 33 °C, que inicialmente causaba náuseas y dolores de cabeza, se volvía normal después de semanas. Aprendían a moverse mínimamente para conservar energía y reducir producción de calor corporal. Muchos perdían peso dramáticamente a pesar de raciones adecuadas. El estrés y el calor suprimen apetitos. Sophie vigilaba por señales de malnutrición, complementando dietas cuando posible con vitaminas del mercado negro. Dinámicas sociales. Los niños formaban una comunidad extraña. Rangos de edad de 3 a 14 años significaban que mayores se volvían cuidadores de menores. Michel, el chico de 13 años, actuaba como hermano mayor para todos. Organizaba juegos silenciosos, contaba historias, mediaba disputas. Las niñas mayores, particularmente Rebeca, de 12 años, quien había estado allí 5 meses, ayudaban con niños más pequeños. Cambiaban pañales de los más jóvenes. Sí, algunos niños de 3-4 años todavía los usaban. Consolaban durante pesadillas. Enseñaban técnicas de supervivencia emocional. Nos volvimos familia. Rebeca después escribió, no familia biológica, sino familia de necesidad. Sobrevivimos porque nos teníamos unos a otros. La soledad hubiera sido fatal. Educación clandestina. Sophie descendía cada noche con libros, papel, lápices, enseñaba en susurros, matemáticas, gramática francesa, historia, cuidadosamente editada para evitar contenido demasiado traumático. Los niños ansiaban estructura, normalidad. Las lecciones proporcionaban ambas. Algunos niños revelaban talentos sorprendentes. David, de 8 años, tenía memoria fotográfica y memorizaba poemas completos después de una lectura. Ruth, de 10 años,
era artista natural, dibujando escenas del refugio con precisión perturbadora. Estos dibujos sobrevivieron a la guerra. Ahora están en exhibición en el Memorial de la Shoah en París. Imágenes de niños apretados en oscuridad, rostros solo bocetos, expresiones de miedo contenido. Trauma acumulativo. No todos se adaptan. Un niño, Philippe de 6 años, desarrolló mutismo después de 3 semanas. Simplemente dejó de hablar. El doctor Dubois diagnosticó shock traumático severo. Philippe eventualmente fue evacuado a convento donde monjas especializadas en niños traumatizados pudieron ayudarlo gradualmente a recuperar el habla. 2 niños desarrollan agorafobia inversa. Cuando finalmente fueron evacuados y experimentaron espacio abierto, sufrieron ataques de pánico. Habían pasado tanto tiempo confinados que la libertad era aterradora. Momentos de humanidad. A pesar del horror, había momentos de alegría casi. Marta bajaba pasteles en cumpleaños. Sophie organizaba representaciones teatrales, donde niños susurraban obras improvisadas. Una vez, Michelle organizó Olimpiadas de Silencio, donde niños competían en quién podía permanecer más silencioso por más tiempo. El ganador recibió una manzana extra, premio incomparablemente valioso. Los niños reían, aunque risas silenciosas, con cuerpos temblando de esfuerzo de no hacer sonido. Jugaban, aunque juegos adaptados a un espacio de 12 metros cuadrados. Amaban, formando vínculos profundos que durarán décadas. Nos prometimos que si sobrevivimos, nos encontraríamos después de la guerra, explicó Sara en entrevista de 1979. La mayoría mantuvimos esa promesa. Nos reunimos en 1946 en París. Fue extraño volver a vernos fuera del refugio. Casi no nos reconocimos en luz del día. La red de resistencia. La operación de Marta no existía en aislamiento. Era un nodo en red compleja que se extendía a través de París ocupado y más allá. Comprender cómo 60 niños fueron salvados requiere comprender esta red. Œuvre de Secours aux Enfants, OSE. Organización judía fundada en 1912 para ayudar niños, OSE se transformó durante la ocupación en máquina de rescate. Identificaban niños en peligro, falsificaban documentos, organizaban escondites, coordinaban evacuaciones. Fueron ellos quienes primero contactaron a Marta. Los guías, jóvenes, principalmente mujeres, quienes transportaban niños entre ubicaciones. Trabajo extraordinariamente peligroso. Viajar con niños judíos significaba arresto y deportación si eran capturados. Los guías memorizaban rutas, contactos, historias de cobertura. Muchos fueron capturados. Muchos murieron. Los falsificadores, red de artistas, impresores, burócratas corruptos que producían documentos de identidad falsos. Cada niño evacuado de la panadería recibía papeles nuevos. Certificado de nacimiento falso, carte d'identité falsa, cupones de racionamiento falsos. La calidad era variable. Las mejores falsificaciones eran indistinguibles de las originales. Los financiadores. Operación costaba fortuna. Harina del mercado negro, sobornos a oficiales, pagos a guías, materiales de construcción, medicinas. Dinero venía de judíos adinerados escondidos, cristianos simpatizantes, organizaciones internacionales canalizando fondos secretamente. Marta nunca preguntaba de dónde venía el dinero que aparecía periódicamente en sobres sin marcar. Solo lo usaba. Los médicos. Red informal de doctores que trataban niños sin reportar a autoridades. Legalmente, médicos debían reportar pacientes judíos. Muchos ignoraban esta ley, arriesgando licencias y libertad. Dr. Dubois era uno de aproximadamente 50 médicos en París, activamente ayudando a la resistencia. Los destinos finales. Los niños evacuados de la panadería iban a múltiples ubicaciones. Conventos católicos que escondían niños judíos, especialmente conventos de clausura donde monjas raramente interactuaban con mundo exterior. Los niños eran bautizados falsamente, aprendían catolicismo básico para pasar inspecciones. Muchos recordaban esta época con ambivalencia, salvados por institución religiosa diferente a la suya, forzados a negar identidad judía para sobrevivir. Granjas en zona no ocupada del sur.
familias campesinas, algunas motivadas por dinero, otras por conciencia, escondían niños como primos evacuados o huérfanos de guerra. El trabajo era duro, pero la vida era relativamente segura. Suiza neutral. Ruta peligrosa a través de montañas, pero una vez en Suiza, los niños estaban seguros. Cruz Roja Suiza operaba campos de refugiados específicamente para niños judíos. No eran paradisíacos, pero tampoco eran Auschwitz. Falsas adopciones. Familias gentiles francesas adoptaban niños judíos. Proporcionaban identidades completamente nuevas. Algunos niños fueron eventualmente reunidos con familias sobrevivientes después de la guerra. Otros permanecieron con familias adoptivas, identidades judías parcial o completamente borradas. Seguridad operacional. La red operaba en células compartimentadas. Marta conocía solo sus contactos directos en OSE. No conocía nombres de otros escondites, identidades de falsificadores, ubicaciones de destinos finales. Si era capturada y torturada, no podía traicionar lo que no sabía. Esta compartimentación salvó la red cuando células fueron comprometidas. La Gestapo arrestó múltiples operaciones de rescate durante 1942-1944, pero nunca descubrieron la extensión completa de la red porque cada nodo operaba independientemente. El final de la guerra. Para principios de 1944, la situación en París era progresivamente desesperada. Las deportaciones se aceleraban. La Gestapo intensificaba las búsquedas. Recursos de resistencia se agotaban. Marta operaba en límites absolutos de capacidad física, emocional, financiera. En junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. París aún estaba ocupada, pero la liberación era solo cuestión de tiempo. La pregunta era, ¿llegaría a tiempo? Los nazis, sabiendo que perdían, intensificaron las deportaciones finales. Era genocidio acelerado, matando tantos como posible, antes de derrota inevitable. El 19 de agosto de 1944, la insurrección parisina comenzó. Los resistentes tomaron calles, levantaron barricadas, atacaron guarniciones alemanas. París se convirtió en ciudad de batalla. El 25 de agosto, fuerzas francesas libres entraron en París. La ocupación había terminado. Marta abrió la trampilla por última vez. 7 niños emergieron, los últimos residentes del refugio. No había padres esperándolos arriba. Sus familias habían muerto en Auschwitz, pero estaban vivos. Habían sobrevivido. En las semanas siguientes, OSE trabajó para reunificar niños con cualquier familia sobreviviente. La mayoría no tenía nadie. Fueron colocados en orfanatos judíos. Eventualmente emigraron a Israel o Estados Unidos. Marta nunca buscó reconocimiento. Cuando las autoridades de liberación preguntaron sobre su papel en la resistencia, respondió vagamente: ayudé cuando pude. Muchos hicieron más. No era una falsa modestia. Genuinamente creía que su contribución era pequeña comparada con combatientes que habían arriesgado vidas en batalla directa. Pero los números contaban una historia diferente. 63 niños habían pasado por el refugio bajo su panadería. 61 sobrevivieron a la guerra. 2 murieron de enfermedades mientras estaban bajo su cuidado, a pesar de los mejores esfuerzos de Dr. Dubois. Tasa de supervivencia, 96.8%. En contexto donde 75% de judíos franceses fueron asesinados en Holocaust, era milagro estadístico. Consecuencias y legado. Marta Keller murió en 1978 a los 79 años, habiendo operado la panadería hasta 1965, cuando vendió el negocio y se retiró. Nunca se remarcó. Sophie se casó en 1947, tuvo 3 hijos, vivió hasta 2003. En 1965, Yad Vashem honró a Marta como justa entre las naciones. Viajó a Israel para la ceremonia, acompañada por Sophie y 12 de los niños que había salvado, ahora adultos con sus propias familias. Lo que usted hizo, dijo Rachel, anteriormente Sara, durante la ceremonia, fue darme una segunda oportunidad de vida. Sin usted, habría muerto a los 5 años. En cambio, viví. Me casé. Tuve hijos. Mis hijos tuvieron hijos. Usted no solo me salvó, salvó generaciones. Era matemática que repetía.
63 niños salvados, quienes colectivamente tuvieron aproximadamente 180 hijos propios, quienes tuvieron aproximadamente 420 nietos. Para 2025, descendientes de niños salvados por Marta enumeraban más de 1000 personas. Un acto de resistencia, multiplicado a través de generaciones, se convertía en derrota permanente de objetivo nazi de aniquilación judía. El refugio bajo la panadería fue preservado. Nuevos dueños, informados de su historia, contactaron Museo del Holocausto en 1980. Historiadores excavaron, fotografiaron, documentaron. En 1985 fue declarado monumento histórico. Hoy, el espacio está abierto para visitantes como parte del Memorial de la Shoah en París. Puedes descender la escalera, entrar al espacio de 26 metros cúbicos, sentir el calor residual del horno, ahora inactivo, pero la estructura permanece. Es una experiencia profundamente perturbadora. Las paredes del refugio están cubiertas con nombres, los 63 niños que pasaron tiempo allí. Junto a cada nombre, fechas de entrada y salida. Junto a eso, destino final. Sobrevivió, en la mayoría de casos. Murió en refugio, en 2 casos. Deportado después de captura en otra ubicación, en 0 casos. Esa última estadística es la más notable. Ningún niño que pasó por el refugio de Marta fue subsecuentemente capturado por los nazis. Una vez bajo su protección, permanecían protegidos hasta evacuación segura. Análisis. ¿Por qué funcionó la operación de Marta tuvo éxito excepcional por razones específicas que otros intentos de rescate carecían? 1. Cobertura perfecta. Panadería operativa. Proporcionaba razón legítima para consumo alto de recursos, tráfico constante de personas, actividad nocturna. Panaderos típicamente trabajaban noches preparando masa. Negocio que alimentaba nazis, financiaba la salvación de sus víctimas pretendidas. 2. Ubicación contraintuitiva. Esconder niños bajo horno activo violaba todas las asunciones sobre dónde buscar. Gestapo esperaba encontrar escondites en espacios fríos, oscuros, abandonados, nunca bajo estructura produciendo 250 km. 3. Ingeniería superior. Maurice Blanc diseñó un refugio arquitectónicamente invisible. No había inconsistencias detectables sin demoler horno completamente, algo que los nazis nunca consideraron porque el horno era parte esencial del negocio legítimo que proporcionaba pan a la población. 4. Disciplina operacional. Marta mantenía seguridad obsesiva, registros codificados, células compartimentadas, protocolos estrictos. Un error podría destruir la operación. No hubo errores. 5. Red de apoyo. Operación solo funcionaba porque estaba integrada en red más amplia. Marta no trabajaba sola. Era nodo en un sistema que incluía médicos, falsificadores, transportistas, financiadores. El sistema era resiliente porque era descentralizado. 6. Motivación personal. Marta no actuaba por ideología abstracta. Actuaba porque niños específicos necesitaban ayuda específica. Esta concreción proporcionaba motivación que ideología sola no podía. 7. Suerte. Innegable factor. Weber pudo haber descubierto refugio en cualquiera de las 12 inspecciones. Agente pudo haber golpeado piso sobre trampilla. El niño pudo haber tosido en momentos críticos. Que ninguna de estas cosas ocurriera era parte habilidad, parte fortuna. Epílogo. El reencuentro. En 1995, 50 años después de liberación, los sobrevivientes del refugio organizaron una reunión en París. 28 de los 63 niños originales todavía vivían. Otros habían muerto de edad, enfermedad, accidentes. Pero 28 regresaron. Se reunieron en la panadería, ahora museo. Descendieron juntos al refugio, por primera vez en décadas. Algunos lloraron inmediatamente. Otros permanecieron estoicos. Todos quedaron silenciosos, recordando. Es más pequeño de lo que recordaba, observó Jean-Claude, ahora de 63 años. En mi memoria era enorme, pero realmente es diminuto. ¿Cómo sobrevivimos aquí? Teníamos que sobrevivir, respondió Rachel simplemente. No había opción. Compartieron historias.
Algunos habían prosperado después de la guerra, carreras exitosas, familias grandes, vidas de significado. Otros habían luchado, trauma persistente, relaciones fracturadas, décadas de terapia. ¿Valió la pena?, preguntó un periodista presente. ¿Valió la pena el trauma? ¿El sacrificio? La pregunta enfureció a Michelle. ¿Valió la pena sobrevivir en lugar de morir en la cámara de gas? ¿Esa es genuinamente tu pregunta? El periodista se disculpó. Valió la pena, dijo Rachel calmadamente. Cada momento de terror valió la pena porque nos llevó a este momento, vivos, juntos, recordando. Los nazis quisieron borrarnos. Existimos. Esa es victoria suficiente. Esa noche, organizaron una cena en un restaurante cercano. 28 sobrevivientes, más sus 87 hijos, más sus 143 nietos, 258 personas cuya existencia dependía del hecho de que Martha Keller había dicho sí cuando Rachel Levy le había pedido esconder a una niña de 5 años, solo por una noche. Solo por una noche se había convertido en 15 meses para Sarah, 3 meses para otros, 7 meses para Jean-Claude, semanas, meses, periodos de tiempo que habían parecido eternos entonces, pero eran microscópicos en comparación con vidas completas vividas después. La última palabra pertenece a Sophie, hablando en 2002, un año antes de su muerte. La gente pregunta si tuvimos miedo. Por supuesto que tuvimos miedo. Cada día temíamos que seríamos descubiertos, arrestados, ejecutados. Pero el miedo no es razón para no actuar. El miedo es razón para actuar cuidadosamente, inteligentemente, pero actuar. Mi madre entendía esto. No era valiente en el sentido de ser audaz. Era valiente en el sentido de actuar a pesar del miedo. Esa es la verdadera valentía. Hacer lo correcto cuando todo instinto grita que te detengas. El refugio bajo el horno salvó a 63 niños. Pero lo que realmente me salvó fue la decisión de mi madre de decir sí 63 veces consecutivas, cuando no hubiera sido más seguro, más fácil, más racional. 63 veces eligió riesgo sobre seguridad, compasión sobre autopreservación. Y por eso, generaciones existen que de otra manera nunca habrían nacido. Esa es lección del horno. Pequeños actos de resistencia, repetidos consistentemente, derrotan genocidio una vida a la vez. El sitio en Rue de Rosiers está abierto para visitantes. Puedes descender al espacio subterráneo, sentir el calor fantasma que aún parece emanar de donde estuvo el horno, imaginar voces de niños susurrando en la oscuridad. Es un espacio pequeño, 26 metros cúbicos, pero contenía 63 vidas, que se expandieron en 1000 vidas, que continuarán expandiéndose mientras descendientes recuerden. Los nazis registraron la panadería 12 veces. 12 veces fallaron. Esa falla, multiplicada a través de generaciones, es derrota permanente de todo lo que representaban. Un horno, un refugio, 63 niños, 1000 descendientes. La Gestapo nunca supo, nunca sospechó, nunca entendió que estaba parada sobre victoria de resistencia cada vez que inspeccionaba esa panadería. Y por eso, al final, perdieron.